Bien, continuamos con más información y vamos a hablar, por supuesto, del agro. Cuando empieza el año, todos vemos el horizonte de la liquidación de la cosecha gruesa como un hito importante para entender parte de la economía de nuestro país. Vamos a hablar con Ariel Tejera, economista, especialista en agro. Ariel, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, teníamos en perspectiva una cosecha en la Argentina de los tres productos más importantes, récord en cuanto a cantidad, no así en precio, pero ¿qué va a pasar con la liquidación? Bueno, la verdad es que veníamos con mucho entusiasmo de cara a lo que iba a ser esta nueva campaña, que la vamos a estar, bueno, el trigo ya se cosechó, tuvimos un campañón de trigo, cerca de 27 millones de toneladas, eso ya está, los precios no son los mejores, pero por suerte estuvo la cantidad, y mirando hacia adelante, entusiasmaba mucho, o por lo menos todavía sigue entusiasmando bastante, la campaña gruesa, lo que es soja y maíz, que se va a estar cosechando entre mediados de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no? A lo largo de todo el año. Y bueno, tuvimos algunas situaciones climáticas, ¿no? Como todos sabemos, sobre todo lo que es zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, muy afectadas por ausencia de precipitaciones, sobre todo en el mes de enero, ¿no? Esto en algún punto estaría dejando su huella y bueno, empezó a generar algunos interrogantes sobre cuál va a ser el volumen final de producción de soja y de maíz de esta nueva campaña y como bien decías, cuál va a ser el saldo de divisas, ¿no? Que en definitiva nos va Claro. a terminar trayendo esta campaña, ¿no? Sabiendo que es un tema tan delicado para todos. Bueno, creo que hay todavía es muy temprano para ser demasiado categóricos, ¿no? En lo que va a ser el saldo final de la campaña, pero hay algunos datos que sí vale la pena empezar a tomar, ¿no? Por ejemplo, los relevamientos en zona núcleo ya están hablando de una afectación a la soja de primera en algunos lugares, afectación en los rindes potenciales de un 20, un 30%, es decir, que ya sabemos que quizás tengamos una soja que no va a ser tan rendidora como se esperaba. En maíz, en tanto, todo lo que es maíz de primera, que este año se sembró mucho maíz de primera, un maíz que se va a cosechar entre mediados de febrero, marzo, abril, mayo, es casi la mitad de la producción va a ser de primera. Realmente ahí la sequía no habría tenido tanto impacto, así que seguramente vamos a tener un buen afluente de mercadería, pero el maíz de segunda, que se cosecha en la segunda, o por lo menos luego, ¿no? Entre junio, julio, agosto, ahí sí esta sequía habría impactado y posiblemente tengamos unas 200.000 hectáreas en juego, sobre todo en zona núcleo y también en el resto del país. Todo esto por el momento llegó a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y creo que acá sí está el dato más duro, por así decirlo, a recortar la estimación de cosecha de maíz para la campaña esta que comienza en 1 millón de toneladas. Esto recién arranca, ni se cosechó, no hay que empezar a ver realmente qué pasa con la cosecha, pero me parece que ya es un dato que una de Claro. las bolsas haya empezado a recortar la estimación de producción, ¿no? Ariel, a mejor es difícil que esto pueda mejorar, entendiendo que en esta etapa donde el maíz necesitaba agua no lo tuvo, por ende esperar grandes rindes es muy difícil. Por eso te pregunto, ¿esto puede ir a peor y nunca a mejor o puede subir por lo menos el precio? Bien, hoy por hoy creo que a nivel los precios están muy dominados por lo que va pasando a nivel internacional. Obviamente que estas cuestiones locales también colaboran, pero creo que vamos a tener una muy buena campaña. Si todo sigue así y las lluvias que están llegando siguen llegando, vamos a tener una campaña aceptable de maíz, lo que no debería generar demasiadas tensiones internas, así como decíamos, 1 millón de toneladas menos por el momento para Argentina. Si deja de llover, a lo mejor si en lo que es la producción de segunda veamos algunos recortes. La soja tiene algún tiempo podría llegar a recuperar un poco de ese potencial de rindes todavía, si las lluvias también llegan, así que yo diría que el escenario todavía no es catastrófico, pero retomándolo y conectándolo con lo que comentabas al principio y cuál puede ser el impacto en materia de liquidación de divisas, bueno, 1 millón menos de toneladas de maíz, se empieza a dejar sentir, son cerca de 210 millones de dólares menos de ingresos de divisa para esta nueva campaña, una campaña que por el momento no estamos para alarmarnos en lo que va a ser el saldo de divisas que va a aportar, porque como decimos, las estimaciones todavía son bastante buenas, pero bueno, obviamente, ¿no? Que si seguimos con una situación climática muy acuciante, podemos empezar a ver algunos recortes. Desde el punto de vista de los precios, a nivel internacional,
todo bastante estable en un escenario de mucha producción en Estados Unidos, en Brasil, dominado a lo mejor más bien por las cuestiones geopolíticas, como puede ser la posibilidad de que China compre un poco más de soja en Estados Unidos y eso a lo mejor traccione un poco los precios internacionales y demás, pero hoy por hoy tenemos un mundo que no va hacia una situación crítica en materia de producción, entonces eso hace que los precios y los mercados estén bastante tranquilos en términos de pensar en un repunte. Cuando vamos a los números y a lo que uno podría estimar de liquidación de divisas de esta campaña, tenemos 1 millón de toneladas menos, posiblemente, a lo mejor tengamos algún otro recorte por delante, pero hoy por hoy creo que seguramente vamos a estar en un número similar al que tuvimos la campaña pasada o la anterior, ¿no? Es decir, vamos a tener un volumen por el momento, digamos, no estaríamos hoy por hoy, yo creo, en una situación crítica, pero sí estamos en un proceso a monitorear, no solo para el agro, sino también para los mercados financieros en general. Dólar por debajo de 1.100 pesos es lo que le está quedando hoy al productor. ¿Qué hay acerca de eso? Porque siempre, y en función de cómo está el país y de que hoy no hay ruido político, hoy nadie podría oponerse a una quita de retenciones. ¿Qué está esperando el campo? Porque el dólar está por debajo de 1.100, lo que realmente le queda al quien liquida, y me imagino que al productor mucho menos. Sí, ahí se tocan varios aspectos. Por una parte, el agro hoy, los números no son demasiado holgados en materia de rentabilidad, pero si no median una catástrofe productiva, habría bastante volumen, es decir, que el margen del productor debería encontrar cierto soporte. Desde el punto de vista que comentabas del dólar y de cuánto le queda al productor, tenemos retenciones todavía, eso hay que decirlo, sobre todo bueno, en soja y maíz, en soja y sus productos es bastante significativa, se fueron recortando, pero todavía hay retenciones de derechos de exportación que limitan parte de la rentabilidad del productor y de los dólares que efectivamente termina, digamos, llegando al productor. Esto obviamente que es una incomodidad que siempre tenemos en el sector, pero hoy por hoy no sería digamos, una situación tan incómoda a lo mejor y un reclamo tan potente como fue en otros momentos, sobre todo teniendo en cuenta los recortes que ya se fueron dando, ¿no? Obviamente que el sector espera que a futuro, si las cuentas fiscales lo permiten, se siga avanzando en un recorte de retenciones, pero hoy por hoy no sería un pedido tan acuciante. Y teniendo en cuenta que el Banco Central viene acumulando reservas, teniendo en cuenta las herramientas por las que ha optado, ¿no?, el Tesoro y el Banco Central para gestionar esa acumulación de reservas, es posible, y teniendo en cuenta que tampoco estamos en un año electoral que pueda generar demasiada volatilidad o incertidumbre, con todo bastante tranquilo, pareciera ser poco probable que se implemente de golpe una medida como la que vimos de retenciones cero o algo similar, ¿no? Claro. No sería el escenario probable, en la Argentina puede pasar de todo, pero hoy por hoy no deberíamos estar pensando en que vamos a ir a una situación de ese estilo, ¿no?, en lo inmediato. Un 2026, por lo que nos contabas, Ariel, con mucha cautela, pero al parecer sin ningún sobresalto, más allá de alguna pequeña merma, porque el clima no lo podemos manejar, pero no existe el conflicto que durante muchos años tenemos de liquida o no liquida el campo y si lo necesita o no necesita el país. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Seguramente vamos a ir un 2026 bastante tranquilo. La brecha, están en un mercado que tiene una brecha, digamos, nula o de a ratos negativa o ligeramente positiva. Eso hace que el productor también pueda dolarizarse mediante otros métodos y no tener que retener mercadería. Los márgenes, como decíamos, de producción, los números son relativamente tranquilos y no son los más atractivos, pero tampoco dan pérdida, entonces eso también puede ir colaborando, ¿no?, con las ventas del agro, y también pensando en que si damos una buena campaña, sobra bastante mercadería de la campaña anterior, también va a haber una situación de logística que a lo mejor incluso haga que el productor, bueno, o los acopios y demás decidan comercializar, precisamente porque vamos a estar seguramente en un año que va a tener buenos volúmenes, si el clima vuelve a acompañar, digamos, y no nos da ninguna sorpresa. Sin duda, Ariel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un gran Saludos a abrazo. todos. Un gran informe de Ariel Tejera sobre